Acompáñenme, que ya lo tenemos con nosotros, al señor Juan Grabois. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Bueno, a ver, yo a veces uso algún texto, digamos, lo que un poco me imagino que puede llegar a servir para darnos una pista de por dónde andamos. Yo te veía sentir cuando yo decía, bueno, hay quienes están viviendo en la periferia, quienes viven en una zona marginal y desde ahí reconstruyen, desde ahí se enfrentan a quienes en definitiva los ha dejado afuera, o en todo caso uno piensa que los ha dejado afuera. ¿Cómo ves esa imagen? Y para que haya periferias tiene que haber centros. Sí. ¿No? Y para que haya descartados, que fue otra palabra que vos usaste, tiene que haber una utilización previa y un proceso de descarte. Y yo creo que la Argentina de hoy, Latinoamérica del mundo, está afrontando la ofensiva de una cultura del descarte que implica que las personas, al igual que las cosas, se pueden usar y tirar. Se pueden usar en un montón de sentidos. Se pueden usar económicamente, comercialmente, se pueden usar políticamente. Igual que las cosas. Total, el descarte termina en esos volquetes físicos o existenciales que son las periferias, ¿no? A veces el proceso de descarte social me hace acordar a los rellenos sanitarios, que son los lugares donde se habla mucho de contención cuando se habla de lo social, ¿no? Hay que contener. Sanitario es lo que contiene. Relleno sanitario es el que contiene la basura, lo que sobró, lo que se descartó. Y pienso cómo le gustaría al sistema, que es algo más profundo que hablar del gobierno, que los movimientos populares, los movimientos de los más humildes, de los marginados, de los olvidados, se contentasen con la contención. Y nuestra función no es contener, nuestra función es transformar la realidad y transformar la vida. A ver, digamos, me suena también a esto, ¿no? En un punto. Hay quienes plantean que los sectores más humildes de la sociedad tienen que recibir algún tipo de asignación vinculado con lo que es lo solidario, pero no tienen que acceder a determinados derechos, o al menos da la sensación a veces de que se presentan muchas barreras para que esas personas puedan lograr los mismos derechos que otros sectores de la sociedad. ¿Esto es así? Sí, a ver, en realidad en la Argentina, como en cualquier democracia liberal, los derechos son supuestamente para todos y todas, ¿no? Hay un nominalismo en lo jurídico que se manifiesta cuando la Constitución establece el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, la dignidad del trabajo, y vos ves que en la práctica eso no se cumple. Es decir, hay un contrato ficcional. El contrato social es una ficción, por lo menos en términos de derechos económicos, sociales y culturales. A mí el tema de la solidaridad, me parece que hay que ir un poco etimológicamente a la palabra, que es, si se quiere, adherir a la causa del otro. Por lo menos yo entiendo la solidaridad de esa manera, como una adhesión a la causa del otro, que surge de una de las mejores características que tiene el ser humano, que es la empatía, ¿no? Que es sentir como propio el dolor y la injusticia que sufre otra persona. Y entonces la solidaridad y los derechos son cosas complementarias, ¿no? Porque los derechos, cuando uno los mira abstractamente, como algo que está en un papel, se convierten en nominalismos, en cosas que están nominadas pero que no se ejecutan en la realidad. Solamente cuando existe solidaridad se transforman en lo que Perón llamaba una realidad efectiva. Una realidad efectiva que vos podés palpar, que podés ver, y que está en el territorio, que está en los barrios, y que no es meramente discursiva. A veces las leyes, los programas sociales, las propuestas políticas, hay una cantidad de palabrerío políticamente correcto, y no me refiero únicamente a lo que hace un gobierno de derecha, ¿no? Sino en el campo popular, progresista, que después no se manifiesta en la práctica, ni en la realidad de los compañeros y los de abajo, ni en una conducta consecuente de quienes encaran, si se quiere, en la superestructura política
esas propuestas y creo que son de las cosas que hay que estructuralmente cambiar en la Argentina. Con una situación como es la de la pobreza en la Argentina, con los datos que tenemos a partir de esta semana, con los que intuimos que pueden llegar o que se proyectan que puede llegar durante este año, ¿es más difícil esa situación que estás describiendo, que los sectores de menores ingresos, los más vulnerables, tengan acceso a esos derechos? ¿Se vuelve más difícil? Mira, cuando está vulnerado el derecho a la alimentación, si se quiere, cuando en el país de la vaca y el trigo, sí, para una familia pobre es difícil tener los nutrientes necesarios para levantarse el otro día, y para un sector de trabajadores de sectores medios, digamos, ¿no? Hay algunos datos que no salieron tanto en estos días y que yo los quiero recalcar porque nos vamos acostumbrando a una cultura de la precariedad. Nos vamos acostumbrando a vivir precariamente, no el 10% más pobre, el 90% de la sociedad, el 80% si se quiere. Un laburante, digamos, el sector privado, los trabajadores registrados del sector privado son supuestamente los trabajadores que mejor están, ¿no? Ahora, si vos agarrás a los laburantes del sector privado, ¿no? 6, 7 millones, lo partís por la mitad. De la mitad para acá están bajo la línea de pobreza prácticamente. O sea, la mediana de la pirámide salarial del sector privado está en 35.000 pesos y para no ser pobre necesitas 33. Y esa cultura de la precariedad tiene un complemento en cierta cultura del silencio o en cierta doble vara vinculado a la protesta, a los reclamos sociales, ¿no? Dicho sea de paso, hoy estamos sin los compañeros de trabajadores de televisión que están reclamando por su salario y que me quiero solidarizar con ellos. Y está muy bien que reclamen ellos y todos los trabajadores, porque no podemos seguir aceptando que en la Argentina, que se enorgullecida de tener índices altos de desarrollo humano integral, hoy el salario mínimo esté por debajo de países de África, muy por debajo de Bolivia, Perú y Paraguay. No podemos permitirnos aceptar que la mitad de los trabajadores del sector privado cobren menos de lo que necesitan para cubrir la canasta básica. Imagínate los que no están en el sector privado, ni en el sector público, ni en ningún sector, que están en la lona, que se inventan a duras penas su propio trabajo, recuperando cartones, vendiendo en la calle, en el sector de la agricultura familiar, en todo lo que nosotros denominamos economía popular, que además de tener muy pocos ingresos, si en sus luchas consiguen un derecho como es el salario social complementario, que es lo que el oficialismo, incluso parte de la oposición, llaman equivocadamente plan social, pero que es un complemento de ingresos, un salario complementario que no llega a ser la mitad del mínimo vital y móvil para hombres y mujeres que trabajan, y que trabajan mucho. Cuando eso empieza a estar mirado con sospecha y los dirigentes que reclaman por mejoras para eso son castigados sistemáticamente por reclamar, también eso abona a una cultura de la precariedad, de una precariedad que se va normalizando. Y yo te quería dar un ejemplo de cómo opera este silenciamiento y esta doble vara. Sí. Yo escuché ayer o hoy, no sé, al candidato a vicepresidente de la fórmula oficialista decir que hay que dinamitar las villas. Y eso no es un escándalo. Eso no fue un escándalo hoy en la Argentina. Te propongo algo, lo compartimos para que el que no lo haya visto y ahora lo analizamos. En el año 68 yo he tocado lo que es un pobre. Pichetto. Yo estaba en orientación para Usted tocó un pobre. Yo toqué un pobre. Estuve en la villa con un pobre. Acá ahora hablan de los pobres como si fuera algo que salió de la ceniza. Los pobres de ahora son distintos. Son pobres que se tiñen el pelo, que tienen celular. Son pobres que han avanzado. ¿Por qué cree que el presidente prometió pobreza cero en campaña? Porque dijo lo primero que se le vino a la cabeza. En una villa de acá, la 1114, había dos colas. Una que manejaba el narcotráfico paraguayo, para no ponerle calificación de nacionalidades porque después se enojan conmigo. Una nacionalidad determinada que tiene vinculaciones con la marihuana hacia la cola de la venta de marihuana. Y otros muchachos también de afuera del país que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína. Dos colas. Todo esto fue tomado por un dron
Después entró la gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire. Grabois. Imagínate que yo digo, no, la verdad que en Nordelta hay unos narcos bárbaros. Habría que meter dinamita y dinamitar Nordelta. Mañana soy tapa todos los diarios. Entonces ahí hay doble vara. Ahí hay doble vara. Cuando este señor que tiene un rango institucional importante... Importantísimo. Bueno, era jefe de bloque del peronismo. Ahora, después de su camaleónica conversión, es un ferviente macrista, pero es un senador. Es candidato a vicepresidente por el oficialismo. Y hace una apología tan evidente al delito y a un delito grave. Y no es un escándalo, ¿no? Como que pasa. Y a mí me preocupa que esto pase así tan fácil. Porque Pichetto no es tonto. Yo lo conozco, estuve varias veces con él. Pichetto no es tonto. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere consolidar un núcleo de sentido que se va cebando con una pedagogía de la crueldad. Que se va siendo alimentado con una pedagogía de la crueldad. La de explotar todo, volar todo, la de la xenofobia, la de la represión. Con una pedagogía de la crueldad que se monta sobre los peores rasgos del ser humano. Claro. Y además sobre la ignorancia, ¿no? Sobre una ignorancia un tanto burda, porque bueno, evidentemente si hay estos niveles de narcotráfico, su amiga Patricia Bullrich alguna responsabilidad tiene. Entonces, me parece que las reacciones a veces son débiles frente a este tipo de cosas. ¿Hay una estigmatización en lo que dice Pichetto, refiriéndose a las villas? Yo creo que hay algo peor que una estigmatización, porque una estigmatización, la estigmatización está, no la inventó Pichetto, digamos, ¿no? Hay una apología, decías vos. Hay una apología a la crueldad, a la violencia estatal o paraestatal contra un determinado sector social, ¿no? Porque cuando vos decís hay que volar todo, es la cuestión de la discriminación indiscriminada, ¿no? Porque ni siquiera es una cuestión así de punitivismo contra el narcotráfico. Es todo. Los bolivianos, los paraguayos, los villeros. Muy parecido a si yo dijera hay que volar todo Nordelta. Que sería un escándalo. Porque vos fijate que en algún momento yo usé dos palabritas. Sí, la reforma agraria. Que aparecen en la Constitución de Neuquén, o si se habla de otros artículos de la Constitución como el de las expropiaciones. Son todos temas que no tienen nada que ver con volar ni usar dinamita. Sí, ¿y qué pasó ahí? Bueno, empieza a funcionar, para usar la expresión de Mafalda, el palito de abollar ideas, ¿no? Que en el siglo XXI hay otro, como decía la señora, en el siglo de los celulares y los pelos teñidos, existen otros instrumentos, ¿no? Existen los instrumentos de hostigamiento mediático, digital, etcétera, que se agravan cuando, insisto, personas con responsabilidades institucionales, una ministra de Seguridad, un candidato a vicepresidente y senador o ministros de otro tipo, utilizan ese poder que tienen para castigar a quienes reclaman por derechos elementales, como el derecho a tener un pedacito de tierra, un techo para cobijarse, un trabajo digno y a no tener que tolerar este tipo de barbaridades que impunemente, a pesar de ser claramente violatorias de nuestro orden jurídico, se le permiten a pequeños sectores privilegiados como al que pertenece Pichetto. Hay un avance en este sentido. Quiero preguntarte por esto que hoy se conoció, esta especie de programa que lanza el Ministerio de Seguridad, que se llama Ofensores en Trenes, donde se supone que si uno está viajando en el tren tenés que tener el documento encima, el DNI, porque en principio a partir de ahora se puede solicitar como si solamente, digamos, por viajar en tren uno ya fuera una especie de culpable de algo. Y además todas las situaciones de injusticia que va a propiciar, ¿no? Porque estamos claramente, enfrentados con una situación de portación de cara, de portación de ropa, no sé. Mira, yo viajo en el Belgrano Norte, de Bulón hasta el centro, y a veces voy en el furgón, y me ha tocado más de una vez ver
y frenar a policías verdugueando a los pibes que van en el furgón, que en general son los pibes que laburan cortando el pasto en las casas, que van con sus herramientas, cartoneros, vendedores. Y desde luego son mecanismos para afianzar el poder de arbitrariedad que tienen algunas personas para verduguear a los más vulnerables. Te puedo asegurar que eso se va a utilizar mal, no se va a utilizar para que la gente viaje más segura, porque francamente a esta altura del partido estoy convencido que les importa un carajo lo que sientan y lo que viven los que viajamos en tren. Ellos viajan en tren para hacer el actito nada más, sino en su vida viajaron en tren. Sí. No deben conocer ni lo que es un tren, ¿no? Y entonces es una mezcla de una ideología rancia, pero también de una picardía, si se quiere, de tratar de consolidar un núcleo con esta impronta bestial de la crueldad, que se complementa, insisto, con la tibieza en las reacciones frente a declaraciones de este tipo, tibieza en las reacciones, y me refiero a gran parte del espectro político, pero en particular dentro del oficialismo, los que dicen ser republicanos y democráticos, que yo conozco unos cuantos que no están de acuerdo con dinamitar villas, pero se callan la boca, no dicen nada. Y eso es grave, porque el que calla otorga, y a mí me preocupa que el partido de gobierno en la Argentina, y seguramente la segunda fuerza política, bueno, en este momento es la segunda fuerza política, por lo menos tenga esta dirección, ¿no? Una dirección de extrema derecha. Una dirección de extrema derecha que además utiliza la táctica canalla de las extremas derechas en todo el mundo, que es tratar de enfrentar a la clase media con los pobres, que es tratar de explicarle al conjunto de la sociedad que los problemas que sufre el ciudadano medio, ¿no? El que no está en la lona, pero que está ahí en la orilla, no son culpa del 1% que está arriba, sino del 30% que está abajo. Ese es el populismo de derecha. Y lo que es bueno es explicar algo que creo que es importante insistir con este tema. La catástrofe social que vive hoy la Argentina, social y económica, que afecta, insisto, al 90% de la población, que desde luego golpea más duramente al núcleo de los más excluidos, que sufren y pasan hambre, que hoy pasan hambre, y pasan hambre físicamente, digamos, no es una metáfora. Esa catástrofe social no es culpa de Macri. Macri tiene una responsabilidad gigantesca. Pero acá hubo sectores de poder económico que nunca dan la cara, que no se presentan a elecciones, que forman parte de ese 1% y que son los únicos que ganaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los mismos sectores que por lo menos desde el 76, cuando fue el golpe, son los que se enriquecen con los procesos de concentración de la riqueza, de represión, de pedagogía de la crueldad, que nunca dan la cara, que siempre juegan refugiados en el anonimato, también practican la cultura del descarte con los diferentes empleados de turno que tienen, ¿no? Esta vez fue Macri. A Macri lo van a descartar. Macri es descartable. Macri ya fue, como dice la canción. Y la verdad que es una suerte para la Argentina, porque Macri fue un pésimo presidente, tal vez el peor desde la recuperación democrática. Es decir, que no hay que personificar en la figura de Mauricio Macri. No hay que personificar y no personificar, ¿no? Es dialéctico. Es decir, Macri tiene una responsabilidad y de alguna manera personifica el 1% de la Argentina, él mismo como emergente, o si se quiere, como heredero de la patria contratista, como un heredero ingrato, ¿no? Porque encima tuvo la caradurez de insultar a su propio padre después de que murió, pero la herencia se la aceptó entera. No repudió la herencia, repudió al padre, una cosa muy indigna. Macri me parece un hombre indigno, digamos, ¿no? Y perverso y que le ha hecho un daño tremendo a la República Argentina y que ha sido un pésimo presidente. Ahora, Macri es la expresión de los intereses de un sector que acumula sobre la base del sufrimiento de las mayorías, en particular de los más pobres. Si vos ves cómo evolucionó el ingreso y lo dividís en deciles,
el decil más bajo, o sea, el 10% más pobre, perdió el 19% de sus ingresos y el 1% ganó más del 40%. Si vos ves qué empresas ganaron, concesionarias de autopista, de Norte y de Sur, las empresas de Midland y Caputo, Pampa Energía, el Grupo Clarín, algunos de los socios de la sociedad rural, y la sociedad rural, obviamente, como entidad que nos nuclea, es una expresión de eso. Algunos sectores minoritarios vinculados a la agroindustria, porque la enorme mayoría de los chacareros y de los pequeños productores les fue recontra mal. Y vas contando y vos podés ver que son solamente los sectores extractivos que nos quieren llevar al modelo agroexportador del siglo XXI, los sectores financieros, por afano, los bancos, algunos bancos en particular, pero los bancos y los especuladores, y los sectores monopólicos, ¿no? El sector de la energía, las tarifas de servicios públicos. Exactamente. Ahora, eso no se cuestiona. Y si no se cuestiona eso, o sí se cuestiona, pero digo, no con el énfasis que yo creo que hay que cuestionarlo. Yo creo que perdemos una oportunidad, como la hemos perdido otras veces en la historia, de comprender que en la Argentina hay una grieta. No la grieta que ellos quieren imponer. Pues no es una grieta entre argentinos, ni entre latinoamericanos. Es una grieta entre el 99% que vive de su laburo, de producir, con todos los problemas, toda la fragilidad y la precariedad humana, como dice la novela de Soriano, con la vida a cuestas a veces, y un 1% parasitario, que se la lleva arriba, que la quieren todos para ellos, y que Macri surge de ese sector, trabaja para ese sector. Hoy ese sector lo está mirando con cierto repudio, va a quedar, como era, triste, solitario y final. Sí. Pero para nosotros no puede ser el fin de la historia, digamos, ¿no? No tenemos que perder la memoria de los responsables, si se quiere, civiles, económicos, de las cosas malas que pasan en la Argentina, como sucedió con la dictadura militar, donde los responsables civiles nunca estuvieron en el banquillo de los acusados, salvo algunas causas muy puntuales, ¿no? Siempre se zafaron el pellejo. Mucho de lo que estás planteando tiene que ver con no naturalizar, no dar una situación como parte de algo, sino con reconocerlo como un cuerpo extraño y decir, bueno, esto no debiera estar acá. Te invito a compartir una definición de Luis Miguel Echeverre, el ministro de Agroindustria, a propósito de lo que se le planteaba, que era el precio de la carne, y si los argentinos podían pagarlo o no, y bueno, qué valor tenía. Y él decía esto, escuchen bien. El precio de todos los productos alimentarios, desde carne, leche, pan, se dispara. No, mucho más por arriba de la inflación. Es inflación. Y bueno, no, es por una arriba cultura, de la inflación promedio. es una cultura bimonetaria que no, pero si leche tuvo 80% cuando la inflación promedio fue 50 y pico. La harina, lo mismo. Es una cultura bimonetaria que tenemos los argentinos. Pero suben más los alimentos que la inflación. Porque la gente no sé por qué saca la cuenta o dirá, bueno, yo quiero porque seguir... se exportan. La gente, ¿qué gente? No. Cualquiera que carga en el medio, cualquier comerciante, ahora dice, no, yo quiero seguir al dólar, quiero tener la misma, pero no digo que esté mal, porque tratan de cuidar sus ingresos, pero es una realidad. La madre de las batallas es la inflación. Pero, ese es el punto. Te contesto lo de la carne, que me parece importante. El alimento sube más que la inflación promedio, no, ¿estamos de acuerdo? No, la carne no. La carne no. La carne está, hoy es el alimento más barato lejos de la Argentina comparado ¿con qué? Con cualquier otro. Con una pizza. ¿Cuánto cambia un kilo de helado? ¿Cuánto vale, a ver, te digo, no sé, un kilo de factura para tomar mate? Mucho más caro que un kilo de carne. Me parece una cosa increíble, ¿no? Falta la comparación con el salario, ¿no? Uno supone ahí dentro en la mesa de conversación. Me parece una cosa increíble. Insisto, que en el país de las vacas y del trigo no se pueda comer pan, no se puede comer carne, no se puede tomar leche. Es indicativo de un sistema injusto, un modelo económico injusto, y también de una determinada relación de fuerzas y una puja de intereses, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa con algunos productos alimenticios es un poquito obvio. Exportan todo para, en esta economía bimonetaria, agarrar los dólares
y vivir como sultanes en la Argentina y encima dejar la parte del león en cuentas en el exterior. Sí, entonces, eso, bueno, es criminal por parte del gobierno, está claro que no lo regule, pero también hay como una naturalización de que no existe lo que en la doctrina social de la Iglesia se llama, digamos, tener algún criterio del sentido universal de los bienes. Es decir, la vaca, el campo, la fábrica, el canal de televisión, la empresa, no son del dueño para que haga lo que se le cante. No es que puede ponerle una bomba y dinamitarla, como dice Pichetto. No es que puede exprimir y destruir el planeta, la ecología, explotar a los trabajadores porque tiene derecho, porque es propietario. Hay una limitación, y esa limitación tiene que ver con el bien común. Y hoy en la Argentina el bien común no existe. Está absolutamente tergiversado ese concepto para el bien particular de una ultra ínfima minoría. Y yo creo que va a haber que luchar mucho en la Argentina, mucho, para lograr equilibrar la balanza, que no es un tema que se va a resolver en una elección, porque hay fuerzas poderosas detrás de lo que fue el gobierno de Macri, que no se agotan en el personaje, digamos, ¿no? Juan Grabois, muchas gracias muchas por estar gracias con nosotros. Muy amable.